Muy buenas, vamos a resolver ecuaciones exponenciales. Voy a exponerles brevemente primero el modelo general de las ecuaciones exponenciales, que como dije anteriormente, vamos a hacerlo de una manera un poco general. Más adelante tal vez hagamos un nuevo tutorial donde expliquemos ecuaciones exponenciales un poco más complejas. Por el momento vamos a dejarlas en un nivel un poquito básicas para entender una idea general de cómo es que se resuelven, pero más adelante tal vez nos adentraremos un poquito en hacer ejercicios un poco más elaborados. De todas formas vamos a tratar de utilizar un poco lo que es la tecnología. Bueno, las ecuaciones exponenciales se nos pueden presentar de dos formas. Una ecuación exponencial es aquella donde la incógnita se encuentra en el exponente. Podemos tener dos modelos, donde tenemos una ecuación exponencial donde podemos forzarla a que sean dos potencias cuyas bases sean iguales a ambos lados, tanto izquierda a la derecha. En este caso, si las bases son iguales en la ecuación, entonces simplemente basta con igualar los exponentes. Eso se debe a que la función exponencial tiene una propiedad de biyectividad. Lo que indica es que para que dos potencias sean iguales, si las bases son iguales, se da solo si y solo si los exponentes son iguales. Una anécdota, por ejemplo, con unas estudiantes de séptimo año fue la siguiente. Estaba en una clase de undécimo, les planteé esta ecuación a los estudiantes y los estudiantes de undécimos, como esto era una ecuación, vieron la x en el exponente, no pensaron, no se les ocurrió cómo era que podía resolverse. A unos estudiantes de séptimo se les invitó a pasar al aula, que iban pasando, y se les hizo la misma pregunta y ellos dijeron, de ahí x tiene que ser 2. Lo pensaron fácilmente. ¿Por qué? Porque efectivamente, para que estas dos expresiones sean iguales, basta con que esta x sea 2, porque entonces tendríamos 2 a la 2 igual a 2 a la 2. O sea que efectivamente son expresiones idénticas. Que esa es al fin y al cabo la idea de una ecuación, encontrar aquel o aquellos valores que hacen que ambos lados sean exactamente iguales. Entonces, por esa propiedad de las potencias, si las bases son iguales, basta con igualar los exponentes. El otro caso es cuando tenemos ecuaciones exponenciales donde es imposible igualar las bases. En ese caso, lo que tenemos que hacer es recurrir a una propiedad de los logaritmos. La propiedad de los logaritmos tenemos varias, que más adelante vamos a ver un pequeño tutorial de cada una de las propiedades, pero básicamente vamos a enunciar dos de una vez. Una propiedad de los logaritmos dice que si yo puedo aplicar logaritmo a una potencia, nos permite bajar el exponente de la potencia. O sea, si yo tengo logaritmo de una potencia en la base que sea, permite agarrar este exponente y bajarlo al frente de él. Entonces nos queda n por logaritmo de a base c, o sea, el exponente simplemente baja al frente. Entonces, cuando nosotros aplicamos logaritmo a ambos lados de una ecuación, ¿por qué ambos lados? Porque una ecuación, lo que yo hago a la izquierda, lo tengo que hacer a la derecha. Es a la base real de una ecuación. Entonces, si aplicamos logaritmo a ambos lados, por ser potencias, aplicamos esta propiedad que nos permite agarrar este exponente y bajarlo al frente. Nos permite agarrar este exponente y bajarlo al frente del logaritmo. Entonces, al permitirnos bajarlo al frente, nos queda polinomio por logaritmo de a igual al otro polinomio por logaritmo de b. También se recomienda aplicar un logaritmo, puede utilizarse la base que ustedes deseen, puede ser el logaritmo natural, que en los libros de texto más formales siempre se aplica el logaritmo natural, pero también se puede aplicar logaritmo en base 10 o para facilidad en ocasiones se aplica el logaritmo en la base de alguna de las dos potencias. Puede ser logaritmo en base a, en este caso, o logaritmo en base b. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad de los logaritmos que dice que si yo tengo logaritmo de a base a, o sea, cuando la base y el argumento son iguales, resulta que eso es 1. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí viniera y aplicara logaritmo base a ambos lados, entonces lo que sucede es lo siguiente, que esta expresión es 1 y un polinomio multiplicado por 1 va a quedar exactamente igual. Entonces nos va a quedar esta parte sin logaritmos y esta parte nos queda un logaritmo, que esto es un número en realidad. Entonces nos queda una ecuación realmente de primer grado o de segundo grado por lo general. Y ya uno de los logaritmos ya no tenemos que ir manejándolo, solo uno. Entonces por eso es recomendable aplicar de base alguna de estas dos para que eso nos dé 1. Si hubiéramos hecho lo mismo acá, aplicando base b, entonces este es el que nos hubiera dado 1, pero aquí nos hubiera quedado logaritmo de a base b.
No es que ustedes aplican en aquí base A y aquí base B. Ustedes escogen una de las dos bases y todos los logaritmos tienen que aplicarlos con la base que ustedes escogieron. Eso es entonces la mecánica general para las ecuaciones exponenciales. Entonces vamos a ver un par de ejercicios resueltos de ecuación exponencial y igualando bases o aplicando logaritmos. Entonces aquí podemos ver este material. Es el material tanto de resolución de ecuación exponencial, igualando bases o aplicando logaritmos, lo pueden ver en el blog. También se los voy a mandar a mis estudiantes. Van a ver muchos ejercicios resueltos. En este caso no voy a ahondar mucho en los ejemplos que voy a ver aquí en el tutorial por una cuestión de que en este momento no es nuestro objetivo profundizar demasiado en estas ecuaciones, por una cuestión más que todo de tiempo, por el asunto de la virtualidad. Pero más adelante tal vez vamos a hacer tal vez un pequeño tutorial específicamente de resolución de algunas ecuaciones exponenciales para que vean el paso a paso. De todas formas, el material para el que quiera verlo, aquí van a ver muchas ecuaciones exponenciales igualando bases con diferentes técnicas que pueden apreciar, o ecuaciones exponenciales también donde tengan que aplicar logaritmos a ambos lados. Entonces ahí podrán ver bastantes ejercicios resueltos. ¿Ok? También les voy a hacer la siguiente recomendación. Cuando vamos a resolver estas ecuaciones, vamos a tratar, les voy a recomendar utilizar una aplicación que se llama Photomath. La aplicación Photomath la pueden descargar para sus celulares, está para Android, creo que para iOS también. Esta aplicación sencillamente lo que hace es resolver una expresión algebraica y les va a servir increíblemente hasta para la universidad. Es una muy buena aplicación. Les resuelve el paso a paso a ecuaciones, desarrollo de expresiones algebraicas, resuelve incluso integrales y derivadas para aquellos que también están a nivel universitario. Lo que hace es tomar una foto del ejercicio que ustedes tienen que ajustarlo, eso sí, y él entonces le hace como un escaneo y se las resuelve. Si el escaneo no hay forma de que le salga bien, entonces no hay problema. Él tiene una pequeña calculadora al lado izquierdo abajo donde ustedes la presionan y les va a aparecer toda la simbología matemática para escribir la expresión que ustedes tienen. Y eso les permitirá escribir ecuaciones, ejercicios algebraicos, etcétera, y se los resuelve el paso a paso. Entonces, como les digo, les recomiendo mucho esta aplicación, les va a servir muchísimo para lo que es la resolución de ecuaciones, porque en este momento no vamos a adentrarnos tanto en el paso a paso de la mayoría de las ecuaciones que tenemos, pero por lo menos que ustedes, si saben plantear una ecuación, ven un problema, logran plantear la ecuación, tengan una manera de resolverla. Entonces les invito a esta aplicación y les va a ayudar también para el estudio y práctica de los ejercicios que ustedes vayan a resolver. Bueno, vamos a entonces tratar de resolver algunas ecuaciones exponenciales con el paso a paso, pero repito, no vamos a ver todos los casos porque sería un poco complicado. Hay muchas técnicas que tenemos que aplicar. Entonces, digamos que tenemos esta ecuación exponencial. Vean que ya las bases son iguales. Entonces, si las bases son iguales, estamos en el primer caso, donde si las bases son iguales, basta con igualar los exponentes. Entonces tenemos 4x más 1 igual a x menos 3. ¿Ok? Ahora, cuando ya tienen los exponentes igualados, tenemos que despejar. Esto es una ecuación de primer grado. Ya eso se supone que usted lo maneja, pero vamos a hacer una paso a paso. El procedimiento que se aplicó es el paso a paso, porque algunos están acostumbrados a ese concepto de pasar, y en realidad en las ecuaciones eso no existe. Una ecuación es una igualdad, donde ambas expresiones se supone que son iguales. Lo que hacemos es buscar aquel valor o valores de la incógnita que hacen que efectivamente estas dos expresiones sean iguales, porque en realidad no lo son. Lo que tenemos que hacer es buscar quién hace que ellas sean iguales. Entonces, como una balanza, lo que uno hace es jugar tanto a la izquierda a la derecha, haciendo exactamente lo mismo a la izquierda o a la derecha. Entonces, la x aquí es positiva. La idea es dejar solamente las incógnitas de un lado y los valores numéricos del otro lado. Entonces, esta x está sumando. Para despejar lo que hacemos es siempre operaciones contrarias. Entonces, como él está sumando, es positivo, la restamos, porque x menos x se cancelan entre ellos, dando 0.
Pero si aquí restamos, de este lado también hay que restar. O sea, lo que hacemos al lado derecho lo hacemos también al izquierdo. Entonces restamos x y de este lado era 4x más 1, pero restamos x. ¿Ok? Entonces queda 4x menos x, da 3x más 1. Y estas x se nos eliminan, quedando menos 13. Ahora bien, este 1 no lo ocupamos acá. Lo que ocupamos es solamente que nos quede la incógnita. Entonces primero vamos a deshacernos del 1. Entonces este 1 está sumando. Entonces para eliminarlo lo restamos. Pero si aquí restamos ese 1, acá también tenemos que restarlos. Entonces nos está quedando, vamos a ver, quitemos esto. Nos está quedando menos 13 menos 1, queda menos 14. Y estos se eliminaron, queda 3x igual menos 14. Pero la idea es dejar la incógnita sola. Entonces este 3 hay que eliminarlo. Por eso es que estaba esto. Si el 3 está aquí multiplicando, porque lo que está es multiplicando, una multiplicación se elimina dividiendo. Pero si yo aquí divido, a este lado también tengo que dividir para mantener la igualdad. Se elimina el 3 y nos queda entonces x igual a menos 14 tercios. ¿Ok? Generalmente la mayoría de ustedes están acostumbrados al concepto de pasar, pero como les digo, eso realmente no es así. Pero para que lo visualicen, ¿qué fue lo que pasó? Para eliminar esta x, entonces la eliminamos, fue restando. ¿Ok? Entonces quedó solo el menos 13. Para eliminar el 1, ¿cómo lo eliminamos? Restando. ¿Ok? Y para eliminar el 3, ¿cómo lo eliminamos? Dividiendo. Ustedes se pueden brincar los pasos, pero eso sí, teniendo claro que lo que se está haciendo es a ambos lados de la expresión. Bueno, ahí ya tenemos la solución. También podemos resolver, esto es una ecuación de primer grado, podemos resolverlo con la calculadora, pero también les invito a que utilicen la aplicación de Photomat si la ecuación es más compleja. Y es que Photomat tiene la ventaja que le resuelve la ecuación desde el inicio. Yo en la calculadora puedo plantear la ecuación exponencial completa, pero dependiendo de la complejidad puede ser que no la logre resolver porque no le dé la memoria. Photomat sí se los va a permitir. Resolvamos la ecuación, en este caso, desde acá, desde la de primer grado. Entonces ponemos 4, la x presionamos alfa y el paréntesis de aquí para que nos escriba la x, más 1, alfa y esta tecla, la de cal, para que nos aparezca el igual, el x, otra vez alfa y este de acá, la del paréntesis, menos 13. Y le damos Shift Cal, porque Shift lo que hace es activar este que dice Solve, que es resolver. Entonces le damos Resuelva la ecuación. Este valor no necesariamente es la solución, generalmente es el último valor que tiene la calculadora en memoria, pero yo creo que yo ya la había resuelto, entonces sí corresponde, pero por lo general no. Más, vamos a limpiar las memorias porque no quiero que crean que esa es la solución. Voy a ingresarla otra vez. Ok, ahora sí vean, Shift, Cal, el valor que sale aquí no es la solución, es lo último que tiene la calculadora en memoria. Le tenemos que dar igual para que ahora sí la resuelva. Esta es la solución, pero vamos a presionar otra vez el igual para que nos la dé limpia. Es menos 4.66 con periodo. Si la queremos en forma de fracción, presionamos esta tecla, la DSD. ¿Ven? Que la de menos 14 tercios, que fue la solución que habíamos obtenido. Repito, también pueden haber ingresado toda la ecuación exponencial. Pueden haber puesto 12 elevado a la 4x más 1. Bajan con la direccional, escriben el igual, 12 elevado a la x menos 13. Creo que esto no va a haber problemas, pero ocasiones por la complejidad que pueda tener la ecuación, puede ser que la memoria del calculador no dé. Entonces le damos Shift Cal, igual. En este caso sí pudo, no fue muy complicado y sí nos da la solución. Pero repito, no siempre va a ser recomendable. Con Photomat la ventaja es que él les va a decir todo el procedimiento, el paso por paso. Y eso les ayuda a ustedes para verificar sus procedimientos. Observemos esta otra ecuación. En este caso no vemos las bases iguales, entonces tenemos que forzar la expresión. En este caso lo que tenemos que hacer es factorizar. Esto es ya con práctica que uno se da cuenta que en realidad todas son potencias de base 3. El 9 es 3 a la 2. Entonces sustituimos el 9 como 3 a la 2. 27 es 3 a la 3. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lo que hacemos es tomar el número, vamos a hacerlo aquí en esta esquinita, 27, le sacamos tercera, 27 entre 3 da 9, 9 tiene tercera, 9 entre 3 da 3,
3 tiene tercera, 3 entre 3 da 1, y hay 3, o sea que es 3 elevado a la 3. Si hubieran sido 4, es 3 a la 4 y así sucesivamente. Entonces lo que se hace en el ejercicio es cambiar el 27 por 3 a la 3, siempre entre paréntesis, esas descomposiciones. Y aquí aplicamos reglas de potencias, que en buena teoría ustedes ya deberían conocer, pero supongamos que no. Potencia de una potencia, la regla de potencias dice que la base se mantiene y los exponentes se multiplican. Entonces 2 por 2x es 4x. Acá es lo mismo, potencia a potencia se mantiene la base y los exponentes se multiplican. 3 por x da 3x, 3 por menos 1 da menos 3. Acá lo que tenemos es una multiplicación de potencias de igual base, que la regla dice, si multiplico potencias, si son de la misma base, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces x más 4x es 5x y este 3, como no tiene con quién sumarse, simplemente se pone más 3. Pero repito, es si son de la misma base. Si ustedes tuvieran que las bases son distintas, no pueden multiplicar las bases, porque a veces ese es el error que uno ve. Ven aquí un 3, aquí un 5 y hacen 3 por 5, 15. No. Si las bases son iguales, la base se mantiene y se suman los exponentes. Si las bases son distintas, no se pueden sumar los exponentes y no se pueden multiplicar las bases. Ok, acá ya logramos que las bases sean iguales, entonces simplemente igualamos los exponentes y hacemos como el ejercicio anterior. Aquí se resolvió con el paso a paso, pero si ustedes quieren brincarse pasos, no hay problema. Por ejemplo, si quieren brincarse paso, 3x se está sumando, para eliminarlo resta. Pero ya lo quitamos, ¿por qué? Porque ya sabemos que se eliminó. El 3 aquí está sumando, para eliminarlo restamos. Entonces simplemente acá estaba, como dije, está sumando, entonces acá se resta. Entonces queda menos 3. Y entonces nos queda 5x menos 3x, 2x. Y el menos 3 nos queda menos 6. Pero hacemos también preferible, recomiendo para el que no es muy bueno resolviendo ecuaciones, que lo hagan paso por paso para que se acostumbre. Y finalmente este 2 que está multiplicando, es para eliminarlo dividimos. Entonces dividimos ambos lados entre ese 2 para que se cancele. Y menos 6 entre 2 es menos 3. Ya esa es la solución de nuestra ecuación. Y el último ejemplo que voy a comentar, aunque repito, para lo menos de igualar bases, que hay muchos otros ejercicios mucho más complejos, pero lo vamos a dejar a un nivel un poquito lo más básico posible. En este caso es 512, 8 y 64. Algunos van a ver que se los va a poner base 2, pero en realidad aquí la experiencia nos dice que como hay un 8, puede ser que todos los podamos descomponer con base 8. Entonces vamos a probar a ver si se puede. Si no, hubiéramos tenido que sacar mitades, mitades y mitades. 512 octava es 64. 64 tiene octava que es 8. Y 8 tiene octava que es 1. Es 8 a la 3. Entonces vean que tuvimos todo en base 8. No es necesario sacar mitades. Entonces nos salvamos de tener que hacer una factorización más compleja. Segundo, vean, algunos se quedarían pensando, qué raro, pero yo veo 8 a la 3. Aquí, perdón, 512 es 8 a la 3. Y acá nos teníamos un 64. Y ese 64 es 8 a la 2. Si quieren, eliminen este renglón. Imagínense que este no está. Factorizaron 64 y 64 son 2 8, que es 8 a la 2. Pero ¿por qué si esto era una fracción? Quiero que vean el ejercicio un poquito por aparte. Cuando hacemos esto, el 512 nos dio que era 8 a la 3. 64 nos dio que es 8 a la 2. Al sustituir, esto es 8 a la 3 elevado a la x al cuadrado. Esto es 8 a la 1 porque aquí no había nada, entonces es un 1. Y esto es 1 entre 8 a la 2 elevado a la menos x2 menos 2. Pero eso no es lo que vimos hace un rato. Cuando ustedes tienen una fracción y necesitamos que la fracción esté al revés, que esté el 8 a la 2 arriba, lo que hacemos en este caso simplemente es aplicar una regla de potencias que dice que cuando tienen una fracción elevado a un exponente negativo, yo la fracción la puedo invertir, pero le cambio el signo al exponente. En realidad no necesito que el exponente sea negativo. Cualquier fracción que tenga una potencia, yo puedo invertirla y le cambio el signo al exponente. Por ejemplo, si ustedes tienen la fracción 2 tercios elevado a la menos 2, eso es lo mismo que poner 3 medios elevado a la 2. O si ustedes tienen la fracción
2 tercios elevado a la 2 y ocupan que esté como 3 medios, entonces simplemente la invierto, pero el exponente lo pongo ahora en menos 2. O sea, yo puedo darle invertir una fracción, pero le cambio el signo al exponente. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Esto va a ser 8 y vamos a simplificar. Los exponentes se multiplican, queda 3x2 igual a 8 a la 1. Pero este 8 a la 2 lo ocupo arriba, entonces ponemos 8 a la 2. El 1 no es necesario ponerlo, entonces podemos obviarlo. Pero entonces le cambiamos el signo al exponente porque le di vuelta a la fracción. Entonces los dos se les cambia el signo, queda x a la 2 más 2, que eso es lo que tenemos en el ejercicio. Por eso es que esto nos queda positivo. Entonces, ahora sí, ya vemos por qué fue que estos exponentes quedaron positivos. Ahora aplicamos la regla que multiplicamos exponentes. Entonces este ya habíamos visto que 3 por x2, 3x2. 8 a la 1 por 2 por x2, 2x2, 2 por 2 da 4. Multiplicación de potencias de igual base, la base se mantiene y se suman los exponentes. 2x2 se queda quedito, no hay semejantes. Y 1 más 4, que si son semejantes, da 5. Ya igualamos bases y entonces simplemente resolvemos la ecuación. 3x2, que es igual a los exponentes, igual a 2x2 más 5. Acá, aunque parece que es cuadrática, lo más fácil era eliminar el 2x2. Se elimina, pero se resta de este lado también. Porque 3x2 menos 2x2 queda x a la 2 igual 5. Y es más sencillo eliminar este 2. Para eliminar una potencia se elimina sacando raíz a ambos lados. Nada más que ese detalle, cuando ustedes sacan raíz cuadrada en una ecuación, siempre recuerden que se saca la raíz cuadrada positiva y negativa. Si fuera geometría, solamente la raíz cuadrada positiva porque no hay medidas negativas. Pero como esto es álgebra, tenemos que sacar tanto la solución positiva como la negativa. Entonces, para eliminar este 2, se saca raíz a ambos lados, pero la positiva y la negativa. Entonces esas son las soluciones de nuestra ecuación exponencial en este caso. Repito, hay muchos otros ejercicios, casi todos son de factorizar. Cuando es de igualar bases, tratamos de factorizar, pero hay ejercicios con mayor complejidad para su solución. En este caso este fue sencillo, factorizar el 16, pero este de términos semejantes hay que descomponer la potencia, entonces implica un poquito más de práctica. Este implica un procedimiento que se llama sustitución, que el que quiera preguntar puede hacerlo, pero sí ocupa un nivel de dificultad más alto. Este es una ecuación, este no es tan difícil la factorización, pero queda una ecuación cuadrática. Si les hago la observación, que recuerden una ecuación cuadrática, cuando ya la tienen, siempre es igual a 0 y ya tienen que ver A, B y C para usar la fórmula general o la calculadora. Ya esta es una normal también, se factoriza, ven que el 749 es 7 a la 2, pero hay que subirlo, por eso se le cambia el signo al exponente. Ahí pueden ver, ven que hay soluciones que pueden ser vacías. Vamos a ver si vemos otra ecuación. Ven que muchas son factorizar, 169 es factorizar. Aquí se factoriza el 4 y el 8 para que nos queden en base 2. Casi todos son lo mismo. Solo hay uno que otro ejercicio que tiene un nivel de complejidad más alto. Aquí se factoriza el 27. Aquí se factoriza el 25 y el 125. O sea, todos tienen generalmente una mecánica muy similar. Solo van a existir alguna que otra diferencia. Bien, veamos un par de ejercicios de ecuación exponencial donde tengamos que aplicar logaritmos. Les hago una observación, el método de aplicar logaritmos sirve en las ecuaciones exponenciales de igualar bases. De hecho, facilita aplicar logaritmos porque la calculadora les dice en realidad cuál es el número, les da números enteros. Entonces, en ocasiones es más práctico utilizar este método incluso en las otras. Tal vez si el tutorial no se nos hace muy largo, les muestro una aplicando logaritmos a ambos lados de una que sea de igualar bases para que vean que también facilita. Entonces, veamos un ejercicio de estos. Par de ejercicios aplicando logaritmos. Supongamos que tenemos la ecuación 7 a la 3x igual 625. Esto es un tipo de ecuación exponencial muy sencilla de aplicación de logaritmos, donde generalmente vamos a ver de esta forma cuando son ecuaciones en problemas. Aplicamos logaritmos a ambos lados.
Escogemos base 7, ¿por qué? Porque la única potencia que tenemos con variable es esta. Entonces es muy recomendable aplicar la base 7. Entonces aplicamos base 7 usando la propiedad de los logaritmos que decía que el logaritmo de una potencia, la idea es que este exponente lo podemos bajar al frente. Entonces nos queda 3x por logaritmo de 7 base 7 igual al logaritmo 625 base 7. Ahora sí, ¿cuál era la idea de aplicar base 7? Que cuando la base y el argumento son iguales, esto es 1. Entonces queda simplemente 3x por 1, queda 3x igual al logaritmo de 625 sobre 7. Acá, entonces simplemente la idea para despejar es que esta x, para eliminarla, dividimos para eliminar el 3 que acompaña a la x, dividimos entre 3. Entonces dividimos entre 3, pero si lo hago aquí, tengo que hacerlo también del lado derecho. Entonces eliminan el 3 y queda x igual al logaritmo de 625 sobre 7 sobre 3. Perdón, logaritmo de 625 base 7 sobre 3. ¿Ok? Nada más que tengan claro, este 3 divide a todo este logaritmo. Y ya esta sería la solución. Esas de las ecuaciones logarítmicas exponenciales aplicando logaritmos que ustedes van a ver generalmente en la resolución de problemas. ¿Ok? Ahora veamos una ecuación donde tengamos que un logaritmo un poquito más complejo. Vean esta ecuación. La ecuación 13 a la 5x igual a 2x más 1. ¿Ok? Se aplica el logaritmo a ambos lados. ¿Ok? Se escogió logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque es el que tiene el exponente más complejo. Entonces para facilidad. Entonces, usando la propiedad de los logaritmos, nos permite agarrar este 5x y bajarlo al frente del logaritmo. Agarrar el x más 1 y bajarlo al frente del logaritmo. Nada más que tengan cuidado, todo el exponente es el que baja a multiplicar, entonces él tiene que ir entre paréntesis. Si olvidan el paréntesis, pueden cometer un error. Ahora, ¿cuál era la idea de aplicar base 2? Que si la base y el argumento son iguales, esto es 1. Entonces aquí nos va a quedar simplemente x más 1. Ahora sí, nos quedó una ecuación de primer grado. Vamos a hacerla un poquito pausada esta para que entendamos bien el proceso. Ok, por lo general, entonces, la idea de que una ecuación, como es de primer grado, porque aquí la x su exponente es 1, es de primer grado. La idea es que las variables estén del mismo lado. Entonces, esta x hay que eliminarla. Si gustan, esta vez sí me voy a brincar los pasos, pero lo ideal es, ojalá, que ustedes tengan claro eso. Esta x se elimina es restándola, entonces la vamos a eliminar. Pero si yo la eliminé acá restándola es porque de este lado también la resté. Entonces queda 5x logaritmo de 13 base 2 menos x. ¿Ok? Tengamos claro eso. Ahora bien, el detalle es que hacemos acá. Ustedes en una ecuación, cuando generalmente tienen 8x menos 3x, de ahí hacen 8 menos 3, 5x. Simplifican. Pero acá, como esto tiene un logaritmo, ustedes tal vez se pueden ver lo extraño. Vamos a... Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que se hace es en realidad es como tomar esta x y sacar la factor común. ¿Qué significa? Es escribir la x y escribimos simplemente los números que nos quedaron. Aquí nos quedó el 5, logaritmo de 13 base 2, menos, y aquí ¿qué número me quedó? Aquí había un 1, entonces se pone menos 1, igual a 1. Esto, aunque sea una expresión, no hay variables, es solamente números, entonces eso realmente es un número. Algunos por facilidad a veces lo convierten en decimales porque se les dificulta, pero perfectamente lo podemos trabajar entre paréntesis. Él está multiplicando y como hemos dicho, cuando algo está multiplicando y yo necesito eliminarlo, porque la idea es dejar a la x solita, entonces dividimos. Entonces dividimos entre él 5 logaritmo de 13 base 2 menos 1, pero si yo divido aquí, debo dividir acá también por esa misma expresión. Se nos cancela y entonces la solución va a ser x igual a 1 sobre 5 logaritmo de 13 base 2 menos 1 y ya tenemos la solución de nuestra ecuación, la cual este valor es aproximadamente 0.057. Ahora bien, generalmente cuando ustedes tienen ecuaciones que no es posible igualar las bases, se aplica logaritmo, ustedes escogen una de las dos bases,
para aplicar para facilidad, pero ya aquí tienen que aplicar álgebra. Repito, hay personas que esto de estar llevando logaritmo, logaritmo, logaritmo se les complica un poco. Entonces, si se les dificulta mucho, entonces una recomendación es que cuando llegan a esta parte, metan este número en la calculadora y lo pongan en decimales. Entonces multiplican ese número por este y por este. Entonces van manejándolo pero con decimales y tal vez así es visualmente no se les complica tanto, porque llevar los logaritmos como que a algunas personas se les complica. Entonces una recomendación sería entonces meter esto en la calculadora, verlo en decimales y entonces para ustedes tal vez sea más sencillo a la hora de despejar. Ahora les voy a mostrar rápidamente una ecuación donde es de igualar bases, pero aplicando logaritmos a ambos lados. Supongamos que yo obtengo esta expresión, entonces yo aplico logaritmo de 8 a la 3x menos 1 igual al logaritmo de 256 de 4x menos 5 y escojo la base. Es muy importante esto de escoger bien la base. Algunos van a aplicar base 8, algunos van a aplicar base 2 porque se dan cuenta que 8 y 256 lo que tienen son mitades. Eso es dependiendo de la práctica que uno tenga. Aquí yo voy a aplicar base 8, pero también me sirve aplicar base 2. Entonces, usando la propiedad de los logaritmos, este 3x menos 1 pasa al frente, multiplicando el logaritmo de 8, base 8. Aquí el 4x menos 5 pasa al frente, multiplicando el logaritmo de 256 base 8. Pero a la hora de ingresar esto en la calculadora, vean qué bonito. Si yo pongo logaritmo de 8 base 8, sabemos que como son iguales, esto es 1. Entonces esto es 3x menos 1. Acá queda 4x menos 5. Pero si ingreso esto en la calculadora, vean lo que pasa. Queda logaritmo de en base 8 de 256. Nos da 8 tercios. Entonces esto es 8 tercios. ¿Ok? ¿Qué logramos? Es sencillo. Este 3 está dividiendo, lo vamos a eliminar pasándolo a multiplicar. Bueno, en realidad no es pasando, es multiplicamos aquí por 3 para que se elimine, pero aquí también. Pero vamos a brincarnos pasos. Entonces va a quedar 3 por 3x menos 1. Igual a 4x menos 5 por 8. Entonces 3 por 3x da 9x, 3 por 1 da menos 3, 8 por 4 da 32x, 8 por 5 da menos 40 y es una ecuación de primer grado normal donde ustedes ya pueden resolverla, se supone que ustedes ya pueden resolverla. Voy a tratar de hacerlo rapidito, voy a dejar las variables en este lado, entonces nos va a quedar el 9x necesito eliminarlo, entonces va a quedar 32x y el 9x se elimina de acá, pero entonces aquí queda restando. El 40 de acá necesito eliminarlo, como él está restando, entonces lo elimino sumando, entonces elimina, y aquí había un menos 3, y el menos 40 se elimina sumando 40, entonces aquí sumo 40. Ven qué bonito es hacerlo ya rápido. Menos 3 más 40 da 37. 32 menos 29 nos daría 23x. Y finalmente ese de 23 para eliminarlo, lo eliminamos es dividiendo entre 23. Pero si aquí divido, aquí también. Entonces nos queda 37 sobre 23 igual a x, porque esto se canceló. Y ya, tenemos nuestra solución, conjunto solución, 37 sobre 23. No tuvimos que factorizar, no tuvimos que ver si cómo multiplicar potencias, hacer reglas de potencias, nada de eso. Solamente aplicando logaritmos a ambos lados, perdón. Pero eso sí, tenemos que tener una única potencia y una única potencia para poder hacer esto. El procedimiento de aplicar logaritmos a ambos lados les va a funcionar, pero también depende mucho de escoger una buena base para poder resolver nuestra ecuación. Bueno, esos serían los ejercicios. Repito, les recomiendo que utilicen Photomath porque ella les resuelve el paso por paso. Podrían incluso ingresar esta ecuación en la calculadora. El problema es que si fuera una cuadrática la que hay que resolver, ella les va a dar solo una solución e incluso si es muy compleja no se las va a resolver. Vamos a ver si la calculadora la resuelve, pero no estoy muy seguro. Chip.
local para que nos haga la solución e igual. Ella va a durar su rato, voy a pausar un momento mientras la calculadora hace el cálculo porque puede durar como unos segundos como puede durar unos minutos. De hecho les muestro, la calculadora no fue capaz de resolverla. Esto para los que no entienden, este valor 5.31, si no me falla la memoria, es la coeficiente de proximidad de la solución. En realidad esta no es la solución, ella no logró aproximarla. Entonces por eso es que les recomiendo, con el Photobama pueden revisar sus procedimientos y aparte que con la calculadora a veces no es 100% confiable en estos casos porque ya depende de su capacidad de memoria. Entonces por eso a veces es importante saberlo hacer manual. O utilicen esa aplicación, ella sí se las va a resolver paso a paso para que puedan verificar sus procedimientos. Muchas gracias. Un último detalle, el material con todas las ecuaciones resueltas, igualando bases o aplicando logaritmos, lo pueden encontrar en mi blog y también se los voy a enviar para que tengan ejemplos resueltos de cada una de las tipos de ecuaciones exponenciales que acabo de exponerles.